Bien, continuando con nuestra serie de videos, estamos en el módulo de tablas dinámicas. Para esta ocasión nos toca ver un concepto o varios conceptos que vamos a estar desarrollando en estos nuevos videos respecto a tablas dinámicas, pero ya a un nivel experto, para poder desarrollar un tipo cubo o lab, ¿no es cierto? Un cubo lab. Entonces, como introducción quiero hablarte de la ficha datos. En la ficha datos se encuentra básicamente una herramienta que vamos a estar desarrollando, que es la herramienta relaciones. Bien, vamos a entonces desarrollar qué cosa. Por un lado, vamos a realizar relaciones, vamos a explicar lo que significa o lo que son las relaciones. Por otro lado, vamos a trabajar también en conjunto con esto. En la ficha insertar aparece la herramienta tabla, que también es bastante conocida, y vamos a explicar qué aplicación tiene la herramienta tablas con la herramienta relaciones, y también directamente la herramienta tabla dinámica. Con estas tres herramientas y otras par de herramientas más, vamos a desarrollar contenidos de avanzada o de avanzada, en este caso de tablas dinámicas, donde vamos a crear relaciones en función de una tabla, y después de esas relaciones que están construidas vamos a crear tablas dinámicas para poder analizar los datos y tener una interacción. Ok, entonces si entramos hablando de lleno respecto al concepto fundamental, por ejemplo, al concepto fundamental que hemos expuesto en esta parte, voy a abrir aquí y te voy a hablar un momento de lo que significa un concepto importante, que son las claves primarias o llaves primarias y claves foráneas. Bien, como hablé en el minuto, en el principio, de hablar de respecto al tema de las relaciones, esto tiene directa relación con el concepto de base de datos. El concepto de base de datos, el concepto más fundamental, habla de que una base de datos relacional, esto significa que hay campos, ¿no es cierto?, o tablas que están relacionándose en sí con algunas llaves. En este caso, una llave primaria y una llave foránea. Una llave primaria o campo llave que identifica unívocamente al conjunto de datos, ¿ok? Cuando en una entidad figura la clave primaria de otra entidad, esta se denomina clave foránea. Las entidades se relacionan entre sí a través de las claves, en este caso a través de las llaves o las claves foráneas. Entonces acá tenemos un pequeño modelo donde tenemos la base de datos o la tabla clientes, que es lo que contiene una tabla cliente. Recuerda, en un concepto de base de datos fundamental, en la tabla o la base de datos clientes no hay datos repetidos, o sea, no hay redundancia. Eso significa redundancia, hay datos únicos. O sea, un cliente debería tener solamente un código de cliente, no dos. En este caso, si lo definimos como código de cliente o una ID, debería ser sí o sí el root del cliente. En este caso, el root del cliente no debería repetirse en ninguna parte, ¿no es cierto?, en ningún sistema, ya que es único para ese cliente. Ese cliente puede tener un nombre, y te das cuenta que el nombre puede ser, porque puedo tener un root determinado, pero puede ser un nombre muy parecido entre un cliente y otro, aunque igualmente es difícil que lo sea. Pero este cliente tiene un ID o un código de cliente que es único, un nombre que también es único, un apellido, un domicilio, un teléfono, etc. Si fuera, hablamos del punto de vista del cliente, del punto de vista de un particular o de una empresa, una compañía debería también tener condiciones, ¿no es cierto?, determinadas. Estamos hablando email, ¿no es cierto?, estamos hablando contacto directo de ese cliente, etc. Entonces, una tabla de clientes básicamente es una tabla donde están enlistados todos tus clientes o todos los clientes. O sea, yo, si quiero saber todos los clientes que tengo, debería ir a esta tabla y ver en una base de datos, ¿no es cierto?,
en Excel, ¿no es cierto?, en Access, ¿no es cierto?, o en otro sistema ERP, por ejemplo, en modelamiento de bases relacionales como las que estamos viendo ahora, que yo podría enlistar todos los clientes que tengo actualmente. En esa base de datos solamente están los clientes, el ID, nombre, apellido, domicilio, teléfono. Y en esa tabla no hay ninguna interacción. No sé en esa tabla cuántas veces me compró este cliente, cuántas veces me visitó, cuántos productos él ha comprado, cuántos descuentos ha tenido, ¿no es cierto?, cuál es la relación comercial, ¿no es cierto?, contable que yo he tenido con ese cliente. Solamente me muestra datos directamente del cliente, que es lo que están acá. Por el otro lado del extremo aparece una tabla que es la tabla productos. En la tabla productos exactamente lo mismo ocurre con la tabla clientes. O sea, tiene un código de producto, un SKU o en un SKU, ¿no es cierto? Podría yo tener dentro de mi compañía o de mi empresa un código que identifique cada uno de mis productos de forma única, ¿no es cierto? Igualmente una descripción, un precio de venta, un costo, un stock, ¿no es cierto? En la tabla de productos no hay redundancia tampoco, no hay datos repetidos, no hay productos repetidos. Ojo con esto, cuando digo esto, puede que exista el mismo producto con distinto código. Eso es otra situación que generalmente las empresas lo que hacen o logran es optimizar esos procesos, optimizar la información, porque ocurre muchas veces en la compañía que hay dos productos que son exactamente lo mismo, pero tienen distinta descripción. Bien, eso no debería ocurrir, debería realizarse un proceso de limpieza, de mejora de proceso para poder definir que hay solamente un código para un producto. Recuerde que del punto de vista, o entre comillas, un código o un cliente tienen una trazabilidad. Eso significa que si yo el día de mañana quiero eliminar un producto o un cliente, no lo debería hacer porque ese producto, ese cliente, tiene una transacción hecha dentro del sistema. Bien, ahora, dentro del punto de vista de Excel, de lo que vamos nosotros a tratar en relaciones, yo estoy explicando esto para que usted pueda entender por qué vamos a realizar las operatorias o los pasos a pasos en función de las relaciones dentro de Excel. Ahora, ya que tenemos una tabla que es producto y una tabla que es cliente, tenemos una tercera tabla que es la de facturas. Y cuando vemos en factura, estamos viendo actuar, ¿qué cosa? Las llaves primarias y las llaves foráneas. Entonces, definimos que en factura, el número de factura, tal como cual, es un ID, o sea, no puedo tener dos facturas repetidas, es lo lógico, pero puede ser que se entienda que no debe existir esta condición. Un número de factura no debe repetirse, es único, es un ID. O sea, la tabla de facturas, así como la de producto y cliente, tienen llaves o claves primarias, o sea, datos, en este caso, que son master, que son datos que no se van a repetir por ningún motivo en ninguna transacción que yo tenga dentro del sistema. Bien, la factura tiene la fecha de emisión, pero fíjate, también tiene el código del cliente. Entonces, cuando yo genero una factura, coloco el código del cliente. Ese código del cliente es único, por ende es una llave primaria. Va a entrar a la tabla de factura como un código o una llave primaria para poder conectar o vincular la tabla facturas con la tabla clientes. ¿Por qué lo hago? Porque cuando desde acá yo podría tomar, por ejemplo, la información desde el ID, el nombre, el apellido, la dirección, teléfono, etcétera. Toda esta información la puedo vincular de forma directa sin realizar un tipeo o una inscripción o insertar esta información. Recuerda que siempre debemos buscar la consolidación de la información y no tener redundancia, o sea, repetir, o sea, tipear. Eso todo genera obviamente atrasos, demoras en el proceso. ¿Qué más tenemos? La cantidad. Yo le vendí un producto determinado, no sé cuál es. Aquí está el código del producto. Le vendí un producto X con X cantidad, pero esa es una llave, también una llave primaria, o podríamos llamar una llave foránea. Entonces, acá hay una cuestión importante. Primero, definir que hay una llave, en este caso primarias. Entonces, la llave primaria, como lo define el código del cliente, es una llave primaria. Esta llave primaria se conecta, ¿no es cierto?, con la factura. Esta llave primaria se convierte básicamente también en una llave foránea o una llave secundaria. Igualmente la del producto. Fíjate el código del producto, dice que es una llave foránea
¿Por qué? Porque son claves foráneas en facturas, código de cliente y código de producto, ¿no es cierto? Estos, ¿por qué? Porque ya existe una llave primaria dentro de factura, que es el ID de la factura. Por ende, todas las llaves primarias que entren de otras tablas van a comportarse de llave secundaria dentro de la tabla de factura. Ok, el ánimo de esta explicación es que tú puedas comprender qué es lo que vamos a desarrollar en el proceso de Excel, para que puedas entender la función relaciones o la herramienta relaciones con las tablas y después con tablas dinámicas. Son 3 pasos. Bueno, si lo vemos acá, tenemos exactamente lo mismo y te das cuenta que la tabla clientes tiene un ID cliente, ¿no es cierto? Por el otro lado la factura, lo mismo, y el producto. Y acá vemos la misma relación y acá tenemos una relación que es el ID cliente y entra como una llave secundaria o una llave foránea, y por otro lado el ID producto también entra básicamente como una llave foránea o secundaria. Bien, explicando esto podemos dar paso al proceso que vamos a desarrollar en nuestro archivo de Excel. Bien, la herramienta relaciones lo que va a hacer, si te das cuenta, el icono muestra como si estuviera literalmente vinculando tablas o bases de datos entre una y la otra. Entonces estas relaciones me van a generar y permitir que yo pueda consultar en función de datos que están en otra tabla, llamarlos y consultarlos. ¿Cómo los consulto? Con una tabla dinámica. A continuación, entonces, ¿qué? Vamos a hablar un poco de lo que tenemos aquí en esta hoja de Excel, esta misma hoja en la que tú vas a tener dentro de tu archivo, lo vas a poder descargar y desarrollar esta actividad en conjunto conmigo. Bien, ¿qué tenemos en esta hoja? La hoja cartera, ventas. Bien, ahí vamos a ir viendo los datos que tenemos. Si vemos venta, obviamente está la trazabilidad de la venta en función de un vendedor, del nombre, de la sucursal, un ID cliente, el nombre cliente, una condición de pago y un descuento determinado. En este caso particular no aparece, por ejemplo, el monto total de la venta. Lo vamos a desarrollar. Por acá, bases de datos, en caso donde tenemos datos únicos. Esto es lo que te comentaba adelante. Por ejemplo, en el caso del vendedor, te das cuenta, el vendedor podría tener, en este caso tiene un ID, que es nuestra llave primaria, pero también tiene una llave secundaria que podría ser el nombre del vendedor, o sea, en este caso los nombres del vendedor. Y estas son tablas que son datos únicos, ¿no es cierto? Donde está el ID del producto, el nombre del producto y el precio que tiene el producto. Por otro lado, la condición de pago, un ID, la condición de pago, la descripción. Por otro lado, el mes, y por otro lado, los clientes. Aquí hay datos únicos, no datos repetidos. Esto en este caso son tablas, ¿no es cierto? O bases de datos con una llave primaria, ¿no es cierto? Y una descripción o datos relevantes de esa tabla. Por otro lado, tenemos el pivot ventas, tenemos el pivot cartera. Aquí en estos dos vamos a desarrollar actividades, vamos a crear el cubo o la para poder desarrollar estas combinaciones en función de varias tablas dinámicas, y vamos a ir tomando información para poder ir haciendo análisis en función de lo que necesitamos. También en pivot cartera, y por último están acá desarrolladas las relaciones, cómo nosotros vamos a vincular todas estas tablas. Primero tablas, recuerda eso, estamos vinculando tablas, no tablas dinámicas. Por eso explicaba aquí en insertar la herramienta tablas, ¿ok? La herramienta tabla la vamos a explicar, aunque en módulos anteriores ya lo hemos explicado, pero lo vamos a explicar brevemente para que entiendas la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica. Bien, vamos a vincular entonces las tablas en función del icono o de la herramienta relaciones que está en la ficha datos, relaciones que está por aquí, ¿te das cuenta? Ahí está relaciones. Y lo que vamos a hacer es construir estas relaciones con esta tabla. Y aquí hay una cantidad importante de relaciones donde van a interactuar o se van a vincular directamente nuestras tablas para poder lograr obtener, ¿no es cierto?, una relación, y con estas relaciones lograr hacer análisis más profundos, más acabados. Es una herramienta, podría decir yo, 3.0 de tabla dinámica en función de todas estas herramientas que estamos viendo en este minuto.